Buenos días, familia. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Ciudad de Dios. Qué bueno compartir esta mañana con ustedes esta escuela dominical. Espero que podamos juntos ir a la palabra y ser transformados por ella. Eso es lo que anhela cada creyente cuando se reúne en el día del Señor para poder conocer más a su Dios, a su Salvador, a quien que dio la vida de su Hijo Jesucristo por amor. Así que la intención de esta escuela dominical es que podamos aprender más de la palabra de Dios, aprender más de la voluntad de Dios que la dejó escrita en su palabra y aprender a vivir de acuerdo a ella, rogándole al Espíritu Santo que nos ayude, nos capacite, nos dé mucha más gracia para poder afrontar las aflicciones que en este tiempo estamos viviendo. Ya para esta cuarta semana de cuarentena, tal vez muchos comienzan a verse desanimados en su espíritu, su corazón comienza a verse desmayado y muchos lamentablemente creyentes comienzan a caer en pecados escandalosos. Su mente comienza a divagar, comienzan a escuchar otras voces, se comienzan a alejar de la palabra de Dios y cuán doloroso es esto. Como dice bien la Escritura, que el juicio empieza por la casa de Dios, así que no es de extrañar que el Señor también por medio de esta cuarentena comience a limpiar a su iglesia, manteniendo a los fieles, a los firmes fuertes, y aquellos que aparentaban serlo en algún momento, pues ya no estén con nosotros. Pero esto no quiere decir de que no sea doloroso, es doloroso. Pero les pedimos entonces de que juntos podamos orar por estos que pueden estar cayendo en aflicciones, que pueden estar en aflicción, que pueden estar cayendo en pecados, que pueden ser arrastrados por su propio corazón, por sus propios sentimientos, que juntos oremos por estos para que sea el Señor perseverando en ellos y trayendo luz a través de hoy esta enseñanza. Así que les invito a que oremos, a que juntos podamos entregar este buen tiempo a nuestro Dios, para que nuestro corazón no estorbe cuando estemos leyendo su palabra, para que podamos estar atentos y allí en sus casas ustedes no sean interrumpidos por nada ni por nadie, y podamos entonces salir contentos y gozosos de haber escuchado esta enseñanza de la escuela dominical. Así que le invito a que oremos. Buen Dios, te damos gracias porque tu palabra, Señor, es buena, Señor, es fiel. Ella nos muestra tu carácter, ella nos muestra quién eres tú. Pero a veces, Señor, por nuestro propio corazón, nuestro propio pecado, la pereza, las distracciones del mundo, nos alejamos de ella con rapidez, Señor. Ayúdanos a recordar de que tu palabra es alumbrera a nuestros pies, es tu palabra la que alumbra nuestras mentes, es tu palabra la que dirige la mente y el corazón y no nuestros sentimientos y no nuestra voluntad. Muchos, Señor, en este tiempo han sido arrastrados por otras voces, pero sobre todo han sido arrastrados por su propia concupiscencia y se han dejado llevar fácilmente por su propia concupiscencia y no por tu palabra, Señor. Así que la luz que es tu palabra ya les fue retirada de su camino y ahora andan, Señor, a tientas en la oscuridad, tentando al Señor, poniendo a prueba al Señor. Por eso te rogamos de que tengas misericordia de ellos, de que restaures y les permitas ver su pecado y su error y vuelvan a tu palabra, a la fe bíblica, Señor. Y aquellos hermanos que están siendo en estos momentos afligidos por alguna enfermedad, por alguna situación o están siendo desanimados, te ruego, Señor, que
que no dejes que caigan, que puedan ellos exclamar después de que salgan de la aflicción, junto con Asaf, como dice en el Salmo 73, estuve a punto de caer, resbalaron mis pasos, pero estuve a punto de caer. Ayuda a mantener a los cristianos, Señor, firmes en este tiempo, donde hay mucho temor, donde hay aflicciones en el cuerpo, donde se escuchan muchas voces, pero hay una sola voz que es verdadera. Como dice tu palabra, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Así que ayúdanos a como ovejas a tener oídos para escuchar tu palabra. Ayúdame a mí, a través aún de esta predicación, a ser consciente de mi debilidad, de que soy pecador y que necesito profundamente depender de ti, de tu Espíritu Santo. Y que nada, Señor, pueda hacer entender a los oyentes tu palabra, solo tu Espíritu Santo, ni siquiera mi elocuencia, ni siquiera mi bosquejo, ni siquiera mi sermón puede hacer cambiar el corazón de los hombres, solo tu Espíritu Santo, a través de este medio que se dispone a entregarse en tus manos. En ti quedamos, Señor. Amén. Bien, como saben, hemos estado entonces estudiando los 10 mandamientos y vamos en nuestra segunda parte del séptimo mandamiento. Todavía no hemos entrado a profundidad a ver este séptimo mandamiento. Y vamos entonces a recordar dónde se encuentra el séptimo mandamiento. En el Antiguo Testamento lo encontramos en Éxodo 20:14, donde es una frase muy corta: no cometerás adulterio. Y allí aparece la negativa, no cometerás adulterio. Pero en el texto que estamos estudiando, paralelo al séptimo mandamiento, es Mateo 5, 27, 30. Allí Jesucristo está en el sermón del monte. Las personas seculares reconocen este sermón, han escuchado este sermón. Los cristianos hemos escuchado este sermón. Y este sermón, lo que está haciendo Cristo es aclarar, mostrar el sentido, la intención de la ley, el espíritu de la ley. Así que lo encontramos en Mateo 5, 27, 30, el paralelo de nuestro séptimo mandamiento. Y así dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y quiero recordarles que antes de adentrarnos de lleno con nuestro séptimo mandamiento, que es no adulterarás, es necesario, hace 8 días yo puse como base, y fue necesario y urgente poner como base la doctrina acerca del pecado. De no ser así, muchos caerían en el error de que la salvación es por obras, ya que nuestro mandamiento a tratar, que es el séptimo mandamiento, trata es sobre la pureza espiritual y la pureza física. Y sin tener un claro entendimiento de lo que es el pecado, muchos podrían terminar con una apariencia de santidad, pero sin ser salvos. Y esto es lo peor que le puede acontecer a una persona, pues en otras palabras, esto es lo que significa ser fariseo. Fariseo significa tener una apariencia de santidad, una apariencia de piedad, pero sin ser salvos. Por eso el propósito de hoy es hablar acerca de un solo punto. Ese es mi bosquejo se basa hoy en un solo punto. ¿Cómo podemos ser libres del pecado? Hace 8 días vimos acerca de qué es el pecado, los efectos del pecado, las características del pecado. Pero este punto, el que vamos a tratar hoy, es cómo podemos ser libres del pecado. Y solo en este punto entonces nos centraremos.
Pero quiero que retenga usted en su mente que me fue de urgencia y sigue siendo tan urgente que pueda esclarecer a través de nuestro texto que vamos a estudiar de Mateo 5 del 27 al 30, poner la base de la doctrina del pecado, porque si no caeríamos en el error o en la enseñanza que polula hoy tanto en el día de que la salvación es por obras. Si yo no pongo como base y esclarezco en sus mentes y corto como una persona que está en un bosque quitando toda la espesura para dar claridad sobre el camino, me era necesario poner la doctrina del pecado. Y por eso hoy entonces vamos a estudiar de cómo podemos entonces ser libres del pecado. Y hace 8 días entonces definimos de manera bíblica, ese es el punto, de manera bíblica qué es el pecado, sus características y sus efectos. Cuando decimos que hemos definido de manera bíblica qué es el pecado, es porque asimismo Dios nos lo enseña en su palabra. Y son sus palabras, es la palabra de Dios la que nos importa. Por más que aparezcan personas con títulos de terapeutas cristianos que quieran suavizar y redefinir el significado del pecado, y muchas veces quieren hasta redefinir todo concepto de la escritura, estos terapeutas cristianos. Sus opiniones no nos importan, al menos que ellos se apeguen y se ajusten al significado literal que Dios enseña en su palabra. Muchos de estos terapeutas cristianos quieren llamar al pecado y redefinirlo de muchas maneras. Por ejemplo, unas de ellas es error, quieren llamar al pecado error, mal juicio, conflicto o problemas psicosomáticos. ¿Quién no ha escuchado estas definiciones? Pero nunca dicen ellos pecado. Da miedo utilizar la palabra pecado porque quieren redefinirla, quieren sacarla. Y a nosotros no nos interesan las opiniones de estos terapeutas cristianos. Estas son algunas definiciones que ellos han hecho. Lo que hacen estos hombres es como si yo cogiera una botella que tiene una etiqueta grande con letras rojas que llaman su atención y dice veneno, no tocar. Pero yo agarro esa botella y le quito la etiqueta y pongo otra. Y en esa etiqueta dice purgante en letras rojas. Y se la doy a usted para que usted se alivie de las amibas que tiene. Pero le hago una advertencia, que debe consumirla en muy pocas cantidades. ¿Qué es lo que yo hice entonces al hacer esto? No solo lo engañé, sino que suavicé el contenido peligroso de aquel frasco, haciéndolo creer que no es tan peligroso si se lo bebe en pocas cantidades. Y ese es el punto. Entre más suavicemos el pecado, no solo será más peligroso, sino que cada vez más la conciencia de los hombres se va endureciendo hasta eliminar por completo el sentimiento de culpa cuando han pecado y el remordimiento que sienten al haber transgredido la ley de Dios. Así que estos terapeutas tienen esta tendencia de quitar el sentimiento de culpa y el remordimiento del corazón de los hombres cuando Dios mismo, nuestro Creador, se ha encargado de poner esos sentimientos allí para que ellos nos dirijan hacia Cristo. Ese es el problema, que nosotros no podemos redefinir las palabras que están en la Escritura. Debemos buscar por la propia palabra de Dios, porque es lo que nos interesa, qué es lo que Él tiene que decir. Por eso yo le pido a usted que se comprometa fielmente a guardar la palabra de Dios y sus definiciones, porque a fin de cuentas, la realidad que nos importa y cómo nos ve, esta visión la que nos importa es la de Dios. Y porque el creyente tiene un amor por la verdad, él quiere conocer la verdad. Así que cuando alguien venga a decirle a usted una definición acerca del pecado o de cualquier doctrina o cualquier palabra que se encuentre en la palabra de Dios, usted deséchela. No deje que su mente y corazón sean permeados por hombres que les gusta, oiga bien esta palabra, tergiversar, voltear la palabra de Dios suavizando su significado. Porque si no, usted se va a tragar de pocos ese veneno y al fin y al cabo se va a encontrar en una situación demasiado peligrosa.
Y usted se estará preguntando, ¿por qué yo le estoy diciendo todo esto acerca de tener cuidado con suavizar el pecado o las palabras? Porque es en este mismo contexto, en el contexto de Mateo 5, del 27 al 30, donde Jesús comienza a corregir la mala enseñanza que los fariseos y escribas daban al pueblo, ya que ellos tergiversaban la ley de Dios. ¿Y cómo lo hacían? Quitando el espíritu o la intención misma de Dios, la cual era apuntar al corazón de los hombres. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, del 27 al 28, el Señor está enseñando sobre la naturaleza del pecado, al contraponer lo que los antiguos habían dicho frente a lo que Él decía, lo que Dios mismo estaba diciendo. Los fariseos enseñaban que si no se adulteraba literalmente, entonces estábamos en paz delante de Dios. Pero Cristo corrige este error mostrando cuál es el estado del corazón del hombre diciéndole estas palabras. Por eso vayamos entonces al versículo 28 de Mateo 5. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo allí? Está corrigiendo el pensamiento o la idea acerca de lo que es el pecado, mostrando que el pecado no es la acción en sí misma, sino que es un estado del corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos. Eso lo encontramos en Mateo 15, 19. Así que Cristo, como buen maestro y como es el mismo Señor y Dios, está dando una clase increíble y magistral. Por eso nosotros no podemos aborrecer la enseñanza. Nosotros tenemos que amar la doctrina, porque el mismo Cristo lo está mostrando. Para corregir el error hay que mostrar la verdad, y la verdad cómo se muestra enseñando. El objetivo de Cristo en esta sección del Sermón del Monte, al igual que es nuestro objetivo con este estudio de los 10 mandamientos, es despejar el camino de salvación a través de hacer una corrección. La corrección de falsas enseñanzas que hemos estado consumiendo por mucho tiempo y que ha sido nublada la verdad de Dios por estas falsas enseñanzas. Mostrando entonces cuál es la intención de Dios al dar la ley en el monte Sinaí, la cual, como ya dijimos, es apuntar al corazón del hombre para señalar su estado de pecador, para asimismo mostrarle la necesidad que tiene de un Salvador. Pero increíblemente en este texto, aunque Cristo está apuntando al corazón del hombre y está corrigiendo el error, Él no se queda simplemente allí mostrando el estado del corazón del hombre, sino que Él desea que el hombre aborrezca y deseche lo que Dios aborrece y desecha, que es el pecado. Por eso nuestro estudio de hoy solo se va a basar en una pregunta: ¿cómo podemos librarnos del pecado? Así que adentrémonos a nuestro texto base de hoy, que es paralelo a Éxodo 20:14, el séptimo mandamiento, que lo encontramos en Mateo entonces 5:29. Y Mateo 5:29 dice, por tanto, aquí es el mismo Jesús hablando y está contraponiendo la falsa enseñanza de los fariseos con la verdad. Es el Dios, 100% hombre, 100% Dios, está aquí hablando. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo fuera de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y cuando leemos este texto tendemos como a confundirnos un poco y a llegar a pensar, a decir, bueno, lo que Cristo nos está diciendo es que nos cortemos la mano, que nos saquemos el ojo. Lo que debemos aprender es que este hermoso libro está escrito y tiene muchas figuras literarias que son utilizadas para impactar la mente del oyente y del lector.
Una de ellas es la metáfora y la hipérbole. Aquí Cristo está utilizando estas dos figuras literarias, una metáfora y una hipérbole. La metáfora es una analogía, es algo que se asemeja, y la hipérbole es para exagerar algo. Aquí Cristo está utilizando y lo utiliza para hacer algo. Como es Dios mismo, lo que está haciendo es sacar a la luz lo que tal vez los presentes, los que están allí presentes, los discípulos y tal vez otras personas, seguramente también estaban allí fariseos, estaba sacando a la luz lo que podría estar pensando las personas. Pues mire bien, Jesús le está diciendo en el 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y en el 28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces nacía una pregunta, se podrían estar preguntando los allí presentes. ¿Qué es lo que se podrían estar ellos preguntando? Más o menos podría ser esto. Si Jesús nos está hablando de que el problema del hombre reside en el corazón, ¿de qué sirve purificarlo si mi ojo me va a llevar a pecar? Así que hagamos qué? Saquémoslo, arranquémonoslo, quitémonos la mano. Este pensamiento revela el deseo de los hombres de justificarse a sí mismo por sus acciones. Pero surge otro obstáculo que se presenta en el camino a la salvación. Recordemos que hace 8 días, o bueno, ya hace 15, cuando hemos estado estudiando nuestro texto del Sermón del Monte paralelo a la ley de Dios, porque las dos se unen, hace 15 días hablamos acerca como de ese primer obstáculo, y el primer obstáculo que se presenta en el camino de la salvación, en cómo yo soy salvo, es la falsa doctrina que enseñaban los fariseos y escribas sobre cómo hacer o no hacer algo para ganar la salvación. Y esta misma enseñanza es la que hoy polula en día. Pero Cristo, al revelar utilizar esta figura literaria de metáfora, hipérbole, lo que saca a relucir es lo que hay en el corazón de aquellos que pueden estar llegando a esa conclusión de que si entonces el corazón hay que purificarlo, pero si mis miembros son de estorbo, entonces hay que arrancarlos. El segundo obstáculo que se presenta vía el camino a la salvación es el propio corazón del hombre. Quiero que tenga eso presente. No solo son las enseñanzas falsas que escuchamos, sino que es nuestro propio corazón. Por causa de nuestro corazón pecador, llegamos a conclusiones totalmente distorsionadas de la verdad de Dios. Por eso dice la Escritura que del corazón salen los malos pensamientos. Y este es el obstáculo que quiere Cristo presentar aquí en este sermón, a revelar lo que puede estar pensando la audiencia de lo que ellos estaban concluyendo en su corazón, que la mejor manera de ganarse el cielo o ser salvos es mutilándose. Yo quiero que usted pueda observar cuán astuto es el pecado. No solo porque hay hombres que enseñan falsas doctrinas como los fariseos que reducían la salvación al simple hecho de la acción misma de no adulterar, sino que nuestro corazón, por causa del pecado, desea y quiere ese tipo de enseñanza. Por eso la Escritura dice que habrá un momento donde tendrán comezón de oír, pero no es comezón de oír de la doctrina, sino comezón de oír de lo que hay en su corazón. Y no solo, escuchen bien, y no solo desean escuchar la falsa enseñanza, sino amarla, pero también la desarrollan y la maquinan y al final ¿qué hacen? La enseñan. Así que el problema sigue siendo el corazón. El problema sigue siendo el corazón. Cristo entonces saca a la luz los pensamientos pecaminosos y argumentaciones perversas de los discípulos utilizando una metáfora y una hipérbole, lo cual una metáfora es una analogía y una hipérbole es una exageración, mostrándonos cuán terrible es el pecado de los hombres, que aún sus miembros han sido afectados, diciéndole en otras palabras que si el problema se debe a los ojos o a las manos, entonces elimínalos. A ver si
si ese problema se va a arreglar, elimínalos. A ver, córtate. ¿Te presto el machete? ¿Te presto la navaja para que te saques el ojo? Entonces Cristo está revelando lo que en este contexto las personas pueden estar pensando. Pero lo que generalmente todo hombre piensa cuando se trata acerca de la salvación, que es portarme bien y hacer buenas obras para justificarme delante de Dios. Vemos la maravillosa doctrina de la omnisciencia de Dios. Vemos un atributo increíble de Dios aquí. Cómo revela el pensamiento de los hombres. Dice la Escritura que ella penetra hasta lo más profundo del hombre y saca lo que hay en él. Y la palabra de Dios aquí está revelando lo que había en el corazón de estos hombres que estaban alrededor escuchando este sermón. Les estaba mostrando la astucia con que buscan justificarse delante de Dios por medio de sus acciones, aún, mire bien, aún sin importar si se hacían daño a sí mismos. Qué increíble es el pecado. Qué loco es el pecado. Que sin importar lo que yo haga, sin importar aún de dañarme a mí mismo, de mutilarme, no importa, yo me tengo que justificar delante de Dios por mis acciones. Cristo está revelando este pensamiento. Además, miremos cómo Cristo comienza a desbaratar el pensamiento de los hombres al indicar qué ojo y qué mano deben arrancarse. Eso es muy curioso del texto. Usted tiene que fijarse y leer el texto detenidamente. Mire cómo detalla o cómo señala qué ojo y qué mano tiene que sacarse. El versículo 29 dice, por tanto, si tu ojo derecho. Y el versículo 30 dice, y si tu mano derecha. ¿Y por qué? Porque en ese entonces, al igual yo creo que hoy, los miembros más valiosos del cuerpo eran los derechos, porque con ellos se trabajaba y se hacía muchas cosas. Entonces Cristo les está diciendo, bueno, si el problema del pecado se va a erradicar arrancándose, arranquémoslo lo más valioso. Pero esto Él lo hace para mostrar que el problema no radica en sus miembros. ¿Por qué? Porque, a ver, sáquese en el ojo y sáquese la mano derecha. ¿Acaso no le queda una izquierda y acaso no le queda un pie izquierdo? Y aún así, el problema del estado del corazón del hombre no ha sido resuelto, pues el ojo derecho ve lo que el izquierdo ve y la mano derecha palpa y agarra lo que pueda agarrar la izquierda. Y el problema del pecado va a seguir allí. Qué gran maestro es Cristo. Pero qué gran Dios, porque está revelando el pensamiento de los hombres. Nosotros conocemos sectas y grupos horrendos que llevan a tal punto a los hombres a mutilarse, porque piensan que sus cuerpos, y dicen ellos, es el problema. Por eso la doctrina de la salvación por obras, esa doctrina diabólica y despreciable, es horrenda ante los ojos de Dios. Porque llevan a los hombres a destruir sus propios cuerpos que son un don de Dios. Un don de Dios. Por eso es despreciable delante de Dios. Por eso nosotros insistimos en nuestra iglesia bautista reformada Ciudad de Dios, en que estudiemos la sana doctrina, en que asistamos los martes a la confesión de fe que nos ayudan a esclarecer cuáles son las doctrinas bíblicas, cuál es la verdad. La razón de nuestra insistencia es que es porque somos presa fácil de nuestros propios argumentos y pensamientos pecaminosos. Recuerde que hay dos obstáculos, la falsa enseñanza y nuestro propio corazón, que nos argumenta en contra de la verdad de Dios. Por eso en Corintios dice que derribando todo argumento que se levanta en contra de Dios, porque las argumentaciones donde se gestan en el corazón. Por eso nosotros insistimos en nuestra iglesia de que por favor usted asista a los estudios. De que usted se levante temprano un domingo a las 9 de la mañana y vaya a nuestra iglesia para que aprenda en la escuela dominical. Usted en la escuela dominical puede hacer preguntas.
Usted puede levantar su mano y preguntar acerca de lo que no ha entendido de la palabra de Dios. Y con el favor de Dios nosotros vamos a buscar en la Biblia y vamos a darle un significado correcto de lo que dice la palabra de Dios, para que usted no se aleje de la verdad de Dios, como les estaba pasando a los discípulos que estaban en este contexto. Pero es muy triste que se escuche en nuestra misma iglesia decir a la persona es que no, la doctrina no importa, la doctrina de la Biblia no importa, yo solo quiero conocer a Cristo. Si tú quieres conocer a Cristo, Cristo aquí mismo se pone como maestro a enseñar doctrina. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a decir a Cristo, no me enseñes? Escuchamos a personas que dicen, no, es que ustedes todo el tiempo hablan acerca del pecado, de la doctrina del pecado. Es que no tengo tiempo para estudiar la confesión de fe, no me queda tiempo. La verdad es que no me gusta comprometerme con los estudios de la iglesia. Pero ya les estoy mostrando por la Biblia que un primer obstáculo, el segundo obstáculo que se levanta para alejarnos de la verdad de Dios, de su gran amor, de su infinita gracia, es nuestro propio corazón. Pero si nosotros no nos mantenemos predicando la verdad de Dios, ¿qué va a pasar? Las argumentaciones y emociones se van a levantar contra Dios. Y tú y yo seremos arrastrados por las falsas enseñanzas que nos van a terminar esclavizando más al pecado. Y nos llevarán a hacer ciertos ritos, ciertas actividades que tienen ropaje de santas, pero que al final lo que se quiere simplemente es justificarse delante de Dios, y Dios aborrece esto con todo su corazón. Y lo aborrece porque Él entregó a su Hijo. Y cuando tú quieres justificarse delante de Dios y no quieres estudiar la palabra de Dios y te dejas engañar por otras voces, lo que le estás diciendo, no me interesa lo que hiciste en la cruz por mí. Tu Hijo no me es suficiente. Lo tomas por basura, como la mujer de Oseas. Se fue con otros hombres. ¿Y por qué? Porque la tendencia del corazón es quererse justificar delante de Dios por medio de las acciones. Déjeme hacerle preguntas a usted que saca excusas y dice que no le importa la doctrina, que no te importa estudiar con la iglesia. Déjeme hacerle estas preguntas. ¿Sabes qué es el Evangelio? ¿Puedes definirme con claridad qué es el Evangelio? ¿Sabes qué significa la justificación por fe? Son palabras que se encuentran en la Escritura. ¿Entiendes qué es la gracia? ¿Puedes definirme con toda claridad por la Escritura qué es el pecado? Y no menos importante, ¿puedes tú discernir qué es una falsa enseñanza y una verdadera enseñanza? ¿Puedes tú discernir qué es una iglesia verdadera de una iglesia falsa? Si tú no puedes responder a estas cuestiones que son vitales de la fe cristiana, porque son cuestiones vitales de la fe cristiana. Cuando usted va a Hechos 15, usted ve que hacen un concilio allí, el concilio de Jerusalén, para hablar acerca de una cuestión que se estaba polulando, porque los hombres maquinan enseñanzas para enseñarlas en contra de la verdad de Dios. Y era que la salvación se ganaba por medio de circuncisión. Así que tú ves que la doctrina es importante porque en Hechos 15 se ve que es importante tocarla. Así que son temas supremamente importantes que usted tiene que resolver. Porque si no, tarde o temprano, escúcheme bien, tarde o temprano, te llegará una voz con mucho carisma, te envolverá el oído, te endulzará y hasta hará maromas para que tú camines tras ella. Y te dirá, vuelve a tus raíces, vuelve de donde saliste, regresa donde te sentías como una familia. ¿Y sabes cómo el apóstol Pedro le llama a aquellos
que retrocede, aquellos que abandonan la fe bíblica por no escudriñar las escrituras, por vivir con base a sus emociones, por sacar excusas. Yo quiero invitarle a que la misma palabra de Dios nos diga cómo llama a aquellos que abandonan la fe cristiana por sus cantidad de excusas que sacan. En segunda de Pedro 2, 19, 22 dice lo siguiente. Segunda de Pedro 2, 19 al 22 dice lo siguiente. Les prometen libertad. ¿Quiénes les prometen libertad? Los que vienen con su voz carismática diciéndole, vuelve a tus raíces, vuelve a donde naciste. ¿Acaso no te sentías mejor con una familia? Haz esto, aquello, haz lo otro. Pero mire cómo sigue diciendo Pedro. Y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Quiénes son ellos mismos esclavos de corrupción? Aquellos que arrastran a otros. Están esclavizados al pecado. ¿Por qué? Y ahí mismo el texto dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Qué quiere decir esto? Que fueron atrapados por su propia corrupción, por su propio estado del corazón, por su propio pecado y por sus propios sentimientos. Y no solo por eso, sino por estos esclavistas del espíritu que rean a los hombres con palabras. Pero aquí viene Pedro, el apóstol Pedro, movido por el Espíritu Santo, a profetizar lo que le acontecerá a aquellos que no están firmes en la palabra de Dios. El versículo 20 dice así: ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esto es una gran profecía de Pedro para aquellos que se dejan enredar por su propio pecado, por su propio corazón, por aquello que dicen, no, es que no me siento bien, en esa iglesia siempre me hablan acerca del pecado, en esa iglesia siempre me insisten en que venga una confesión de fe, no, no me gusta. Pablo está diciendo, aquellos que se dejan enredar por su propia concupiscencia, por aquellas voces de hombres destructores de la fe bíblica, por aquellos que vienen malinterpretando la Biblia, diciendo, vuelve a tus raíces, vuelve de donde tú saliste. ¿Acaso no te sentías allá como una familia? Pero les dice, les va a acontecer lo mismo que el perro y la puerca. Y esto es algo fuerte y no es de tomar a la ligera. Iglesia, y aquí me dirijo a la iglesia local, a nuestra iglesia bautista reformada Ciudad de Dios. No más excusas, no más pereques. Les estoy mostrando por la escritura, con la facilidad de que los hombres maquinan falsas enseñanzas y las enseñan. Y usted es uno de esos hombres y esas mujeres si usted no es preservado y cuidado por Dios. Y que si usted no se esfuerza en conocer la palabra de Dios, y si usted sigue sacando excusa y tras excusa sigue sacándola, usted le pasará lo de la puerca y lo del cerdo. Y yo también caigo allí. Por eso el pastor y nosotros como diáconos o en proceso de diáconos, nuestro hermano David y mi persona, nos esforzamos tanto por hacer estos videos, por no desconectarnos. Porque lamentablemente ya supimos de una persona que la cabeza ya rodó, ya se dejó arrastrar por su propio pecado del corazón, por su propia concupiscencia, por sus emociones
que no son santas, porque se alejan totalmente de la voluntad de Dios. Así que no más excusa a la hora de tratarse de la verdad. No más pereques al tratarse de Dios y su palabra. Seamos serios, hombre. No juguemos con Dios. O les pregunto, ¿volverán a revolcarse como la puerca a la falsa enseñanza? ¿Volverán atrás? Examínense en sus vidas. Si acaso no han avanzado en la fe, si acaso en el conocimiento de Dios no han crecido, ¿volverán atrás a arrastrarse? ¿Se dejarán llevar por las mímicas que los hombres hacen y cómo redefinen las palabras para enredar su corazón? ¿Se dejarán enredar por el sentimentalismo? ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo hacen estas obras de teatros para el Señor? ¿Volverán atrás? ¿Se tragarán de nuevo ese vómito de sentimentalismo y falsa enseñanza que nada tiene que ver con la verdadera emoción y la verdadera palabra de Dios? Nada tiene que ver eso con emociones santas. ¿Acaso ustedes no van a Proverbios y cómo nos muestra la seducción de una mujer que está buscando a hombres para arrastrar? Y asimismo es la falsa enseñanza, como una ramera que está paseando por las calles esperando a incautos por estar despistados de la santa palabra de Dios y de la sana palabra de Dios. No se dejen arrastrar. De nuevo van a volver a revolcarse en el pecado. Porque lo que hace la falsa enseñanza, y cuando hablamos de falsa enseñanza, es enferma enseñanza. Enferma enseñanza, es como ese frasco de veneno. ¿Qué es lo que produce la falsa enseñanza? Personas enfermas. ¿O acaso examínese su vida y si no ha visto si está más vivo que nunca hoy? Cuando escucha predicaciones que se conforman a la palabra de Dios, y usted puede decir con toda emoción santa, amén. O porque se puede encontrar compungido porque una predicación le mostró su pecado y porque el Señor le mostró su pecado. O usted quiere volver allá donde le consentían su pecado y su maldad, donde al consentirle su pecado y su maldad lo estaban llevando al infierno. ¿Volverán a eso de las raíces? Esto es despreciable para el Señor, que después de que tú, de haberle conocido, dice Pedro, después de haberlo conocido por el camino de justicia. ¿Y cuál es el camino de justicia? Cristo y su palabra. Vengas de nuevo a revolcarte en el pecado y en las mentiras de que las obras te salvan o de que las actividades religiosas te darán crédito delante de Dios. Aquí en nuestra iglesia aborrecemos totalmente esta enseñanza de la salvación por obras, lo cual Pablo y los apóstoles aborrecían, enfrentando a los judíos que querían que los hombres se circuncidaran para ser salvos. Esto es lo que enseñaban estos hombres falsos. Y nosotros ahora conocemos muchas sectas modernistas que han cambiado aún esas, ya no es un tema de circuncidarse, ya han cambiado su manera de actuar. Ya no manda que se circuncide, sino que se flagelen las espaldas. O que diezmes, porque si no diezmas, entonces no vas a ser salvo. Y si no das tu primicia, o si no vas a Jerusalén, entonces ¿qué? ¿De dónde sacan eso? ¿Ustedes quieren volver a eso? Aquí no. Aquí en esta iglesia no. Aquí queremos que Cristo, como en este texto, descubra nuestros pensamientos, que nos ponga a la luz por su palabra y nos sane de la falsa enseñanza y la tendencia de nuestro corazón a la perversidad y a lo enfermo. Ahora no solo el Señor muestra cuál es el pensamiento de los hombres que tendemos a buscar justificarnos delante de Dios, sino que también al utilizar esta metáfora hipérbole pone en relieve la importancia de la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, mostrando, como ya vimos, que aún lo más valioso que tenemos, nuestro ojo derecho y nuestra mano derecha, han sido afectadas por el pecado, y que ellas se convierten en instrumentos de alabanza y otras veces en instrumentos de pecado, dejándonos ver cuán peligroso llega a ser el resultado del pecado.
pero aún no hemos respondido a la pregunta de cómo nos libramos del pecado. Pues primero me era necesario presentar el texto en su contexto para rescatar cómo el Señor escudriña los corazones de los hombres y que nada queda oculto, aunque tratemos nosotros de escondernos, de engañarnos a nosotros mismos con apariencias y actividades religiosas. Por más que tú quieras esconderte, el Señor siempre va a sacar a la luz tu enferma imaginación, perversidad por causa del pecado. Esa tendencia de justificarte delante de Dios por tus obras. Observemos entonces cómo podemos librarnos del pecado, cómo enfrentarlo. En nuestro texto de estudio Jesús señala dos cosas importantes. La primera de ellas es que no podemos seguirnos engañando en cuanto a nuestra naturaleza de pecado, sus efectos y sus consecuencias. No podemos seguirnos engañando. Deja de estarte engañando. Eso es lo que primero el Señor nos quiere decir. Ustedes escucharon que fue dicho, no codiciará a la mujer del prójimo. Pues yo te digo, deja de estarte engañando, que no es solamente la acción. Eso es lo primero que debemos reconocer. Pero ahora no solamente es un reconocimiento de lo que somos pecadores. Pues cuántas veces no hemos escuchado, y hasta en la misma iglesia, a hermanos que dicen, no, pues yo soy así, todos somos pecadores. Y estas expresiones son simplemente de cinismo para justificarse, y la perversidad para justificar su pecado. Y el problema de esto es porque no conocemos qué es el pecado de manera bíblica. Y ni siquiera nos hemos visto a la luz de la palabra quién realmente somos. Pero para no engañarnos con el simple hecho de reconocer que somos pecadores y sacar la excusa de que, es que yo soy así, es necesario ver una de las consecuencias. Ya vimos otras hace 8 días, pero una que la quise guardar para ahorita. Una de las consecuencias que trajo el pecado. Y esta consecuencia fue la muerte en la cruz que sufrió Cristo por nuestra culpa. Por nuestra culpa. Pensemos por un momento en esa escena que nos muestra los evangelios donde Cristo va camino a la cruz. Las calles donde por un día fue alabado, ahora es abucheado, es escupido, es golpeado. Pero ¿qué significa todo esto? ¿Por qué Jesús tiene que morir? ¿Por qué Jesús tiene que recorrer ese camino tan doloroso? Y la respuesta que aparece en todas las escrituras, en toda la escritura, es por causa del pecado. Y la única manera de acabar con ese problema tan odioso y tan horrendo que es el pecado, es que Cristo muriera en la cruz. No hay otra vía, no hay otro camino. Escuche bien, no hay otra verdad. Aunque vengan verdades mezcladas con cosas, eso ya no es verdad, eso es mentira. Aunque vengan cosas sutiles como, no, es que en esta iglesia se predica la palabra de Dios y que Jesucristo justifica simplemente por la fe al hombre. Sí, es cierto. Pero en esa iglesia ves tú que hay mujeres que predican. Hay personas que obligan a las personas a diezmar, a dar primicias, a hacer viajes. Hay una lista de actividades religiosas por hacer. Y todo esto que van poniendo capa sobre capa como si fuese una cebolla, van ahogando la verdadera doctrina. Así que no hay otra vía para el hombre ser salvo. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa. No hay otra manera. El pecado en usted y en mí hizo que Jesucristo, el Hijo de Dios, sudara gotas de sangre en el Getsemaní, soportando el dolor y el sufrimiento y el castigo que tú y yo merecíamos. Él soportó la ira de Dios, ese llanto, ese sudor. Fue porque el pecado que él iba a cargar
por nosotros, lo alejó del Padre. Y su ira iba a recaer en él. Y su ira recayó en él. Para que nosotros no padeciéramos en nuestra alma los tormentos que aguardan a aquellos que no reconocen esa vía dolorosa, esa obra de Cristo, aquellos que no reconocen que la palabra de Dios es única, viva y eficaz. Y esto es lo segundo que nos va a hablar Cristo, el destino de nuestra alma. Lo segundo, lo primero es no engañarnos. Y para no engañarnos tenemos que unir el pecado con la consecuencia que trajo la muerte de un hombre inocente. Él no merecía morir. Él no lo merecía. Tú y yo sí. Tú y yo sí. Y medita mucho en eso. Y busca la palabra mucho acerca de esto. Lee los evangelios acerca de esto. Lo segundo entonces, para entender de cómo podemos ser libres del pecado. La primera es por vía de Cristo solo podemos ser libres. Vía de Cristo, solo vía Él, solo por medio de Él. Y lo segundo que debemos tener en cuenta, y como sale el texto a relucir, es la importancia del alma y su destino. Jesús repite dos frases en nuestro texto, porque Él quiere mostrarnos algo importante. Y quiero que leamos esos textos. Mira lo que dice en versículo 29 de Mateo 5. Mateo 5, versículo 29. Parte B. La parte B. Mateo 5, 29, parte B. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y esto vuelve y lo repite en el versículo 30, parte B. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y la pregunta que nace es ¿por qué Cristo repite dos veces esto? ¿Por qué lo repite dos veces? Hay una intención. Recuerde que Cristo es un tremendo maestro sin igual, pero también es Dios que revela los pensamientos de los hombres, saca a la luz la maquinación de los hombres. Recordemos el pensamiento que posiblemente se estaba levantando entre los discípulos en este contexto. ¿Cuál era ese pensamiento? Si Jesús me dice que el problema está en el corazón, pero mis miembros me hacen pecar, entonces mutilémonos, cortémonos. Ahora lo que va a hacer Cristo es mostrarle la importancia que tiene el alma cuando del infierno se trata. El alma está en juego. Eso es un tema de que el alma está en juego. Que usted tal vez no la ve, pero usted sabe que está allí. Porque cuando usted peca, usted siente una presión fuerte en su corazón. Usted sabe que hay un alma. Porque está la muerte. Está la muerte. Si la muerte no nos afectara, usted ve que es por medio de la muerte que uno puede reconocer de aquí un alma. Si a una persona le quitan el alma, entonces ¿qué sucede? Muere. Esas son maneras de ver que ahí existe el alma. Entonces ahora lo que va a hacer Cristo es mostrar la importancia que tiene el alma cuando del infierno se trata. Y también nos va a mostrar cómo los miembros se convierten en medios que encienden la llama del pecado, y no que los miembros son los que me hacen pecar, sino que son simplemente los miembros, medios que encienden lo que ya hay en mi corazón. Pero ¿por qué entonces Jesús nos dice, pero mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno? Lo que hace Cristo aquí es mostrar que aún mis miembros están revelando lo que hay en mi corazón. Ellos están revelando lo que hay en mi corazón. ¿Y a dónde parará mi alma si yo no soy libre del pecado? ¿Y cómo es preferible? Es preferible. Acuérdense que es una hipérbole, una exageración. ¿Cómo es preferible que aún
un miembro se pierda con tal de que mi alma no pare en el infierno. Esa es una exageración que Cristo está trayendo, es una exageración. ¿Cómo muestra y revela la perversidad del corazón del hombre al quererse justificar cortándose? Y el Señor lo transforma y le dice, pero aún hasta fuese preferible por salvar tu alma. Pero tú sabes que esto no va a salvarla. Porque si te cortas la mano derecha o te sacas el ojo izquierdo, te queda entonces el ojo izquierdo y la mano izquierda y vas a seguir igual pecando. Así que lo que está mostrando Cristo allí con esas palabras es que nuestros miembros son medios para pecar. Pero ojo, no nos confundamos aquí. Ya Cristo aquí nos introduce el tema de la santidad, de la pureza. ¿Se acuerda? Nuestro séptimo mandamiento tiene que ver con la pureza espiritual y la pureza física. Por eso yo tenía que poner la base del pecado. Porque si yo comienzo por la santidad, usted va a creer que la salvación es por obras. Y la Escritura no muestra eso en ningún lado. Recuerde que la salvación solo es por fe. Y que en el contexto que estamos hablando es sobre no adulterarás. Cristo viene haciendo un recorrido de despejar entonces la mala enseñanza sobre la salvación, para hablar entonces ahora de la santidad. ¿Por qué? Porque los fariseos creían que una vida de santidad me llevaba a la salvación. Ellos habían volteado la enseñanza. ¿Sí ve cómo maquillan la enseñanza? Cuando ya maquillan la enseñanza, una enseñanza que es verdadera, la santidad la vemos en la Escritura, la doctrina de la santidad la vemos. Y cogen la doctrina de la salvación y la maquillan, la voltean. Eso es tergiversar, eso es tergiversar. Y por eso debemos discernir la palabra de Dios y discernir las voces y discernir cuándo es la palabra de Dios la que me está hablando y cuándo es mi propio corazón. Por eso eso es importante y solo eso se discierne estudiando, yendo a las clases con los hermanos, deponiendo su corazón. Porque yo sé que hay algunos en la iglesia que han tomado tanta distancia de los hermanos que ya no se quieren reunir. Y antes eran los más cercanos, pero ya no quieren tener comunión con los hermanos. Ojo, que aún tus pies se están convirtiendo en miembros de lo que hay en tu corazón. Te está mostrando, si tus pies avanzan hacia atrás, lo que está mostrando es lo que hay en tu corazón. Entonces, ¿qué hacían los fariseos? Creían que una vida de santidad es la que salva. Y sabemos que la Escritura nos muestra que lo que salva es la obra de Cristo en la cruz y su santidad, no mi santidad. Lo que salva es la obra de Cristo en la cruz. Sí, somos salvos por obras, pero no por nuestras obras, sino por las obras de Cristo y su santidad. Y su santidad. Ahora, más el que ha sido salvo, ¿qué va a acontecer? Deseará vivir una vida de santidad que le agrade a Dios. Y quiero hacer un fuerte énfasis en esto, porque esto tiende a confundir aún a nosotros los cristianos. Nosotros no podemos hablar de santidad sin hablar primero, oiga bien, primero, de salvación, justificación por sola fe. Dentro de la columna vertebral de la doctrina bíblica, de la columna vertebral, si usted le quitan la columna vertebral, usted se descuaderna. Va primero la doctrina de la salvación, que es solo por fe. Efesios nos lo muestra, Romanos nos lo muestra, todas las epístolas de Pablo nos lo muestra de manera clara. En el Antiguo Testamento eran salvos por fe los antiguos que ponían la mano sobre el cordero y creían que ese cordero hacía la expiación por sus pecados, por fe. Pero seguido a esta enseñanza viene la doctrina de la santidad. Voy a darle un ejemplo de esto. Cierta mujer fue a ver un fotógrafo para que la retratara. La señora se había arreglado lo mejor que había podido y la fotografía salió buena. Pero el fotógrafo se dijo, tengo que retocar estos retratos porque si los dejo como están,
esa señora no quedará contenta. En efecto, cuando ella regresó a ver el fotógrafo para reconocer los retratos, quedó muy satisfecha, quedó muy satisfecha. Creyó que era más bonita de lo que en realidad era. Primero se engañó a sí misma, después se dejó engañar por el fotógrafo. Y este es el problema. ¿De qué me sirve hablarle a un hombre o mujer sobre la santidad si esta persona está muerta espiritualmente? Lo que voy a generar en esa persona es simplemente un endurecimiento increíble de creer de que es por su vida buena que lleve y sus acciones que será salva. Y es precisamente lo que hacían los fariseos y escribas. Ellos eran como el fotógrafo, maquillaban su pecado con su supuesta vida de santidad. Maquillaban su pecado con su supuesta vida de santidad. O cuando leemos la historia un poco de la Biblia, vemos muchas veces cómo estos fariseos levantaban sus vestidos y en esos vestidos cargaban unas bolitas, como unas campanitas, y cuando las alzaban sonaban para que la gente le abriera paso. Qué increíble es esto. Vemos entonces que ellos maquillaban, con esta escena que les estoy diciendo, maquillaban su vida de pecado, su orgullo, su soberbia, con una vida de santidad. Ay, ahí viene el santo, el ungido, abrámosle camino al ungido. Este ungido me está diciendo, ven a las raíces, vuelve donde saliste. ¿Te acuerdas que éramos una familia? ¿Cómo un hombre que no ha sido salvo puede ser santo delante de Dios? Esa es la pregunta. ¿Cómo un hombre que no ha sido salvo puede ser santo delante de Dios? ¿Puede acaso un hombre que está muerto oler a vida? Esas son las preguntas clave que usted debe hacerse. Cuando una persona le diga a usted, no, es que usted tiene que hacer esto y aquello y lo otro, usted va a decirle, ¿cómo un hombre que no ha sido salvo puede delante de Dios ser santo? O cómo, si usted está muerto en sus delitos y pecados, ¿cómo puede oler o ser olor fragante para Dios? No puede. Primero, ¿qué tiene que suceder? El Espíritu tiene que obrar en usted para que ahora entonces viva para agradar a Dios. Así que la doctrina bíblica tiene un orden. La doctrina bíblica tiene un orden. ¿Y usted cómo aprende este orden? Vuelvo, insisto, estudiando la palabra de Dios con la iglesia, aprendiendo junto con los hermanos, corrigiéndose el error entre los hermanos. Poder discernir la palabra de Dios es cuestión también de comunidad, de iglesia. Así que la doctrina bíblica tiene un orden. Y si cambiamos ese orden, destruimos totalmente la palabra de Dios. Y mi pregunta es, ¿tú deseas destruir la palabra de Dios? Y tú me vas a responder no. Entonces, si me vas a responder que no, comprométete a estudiar la doctrina de la palabra de Dios. Comprométete a estudiar las doctrinas bíblicas y deja de sacar excusas. Así que Cristo lo que hace es mostrar que aún los miembros son instrumentos que revelan mi pecado. Mis miembros son instrumentos que revelan mi pecado. Como con la boca alabo a Dios, nos dice Santiago, pero con esta misma boca maldigo al prójimo. ¿Sí ve? Cómo los instrumentos revelan mi pecado. Pero que el creyente, el que ha nacido de nuevo, debe luchar contra estos miembros y no ponerlos en una situación donde encienda la llama del pecado. Eso es lo que debe hacer usted, cristiano, si me está oyendo. Usted no debe poner sus miembros, sus manos, sus ojos, su boca, sus oídos, sus pies, en una situación donde encienda la llama del pecado. Porque ya el pecado está en usted, ese es el punto. Entonces usted no quiere encender esa llama del pecado. Si usted, y le hablo al cristiano, al que ha sido salvo por fe, sabe que ir a los centros comerciales le hace daño, ¿por qué va a... Si usted le hace daño ir a los centros comerciales, porque usted va a estar mirando
a las chicas como un ventilador, de lado a lado, observando a cada mujer que pasa, entonces no ponga sus miembros en esa situación. Porque ¿qué sucederá? Encenderá su codicia y adulterará en su corazón. Y al final, Dios no quiera, termine cometiendo la acción del adulterio o viendo pornografía. Pero hay hermanos que les encanta poner sus miembros en esas situaciones. Les cuesta evitar esas situaciones y ponen sus ojos en esas situaciones. El Señor te está hoy dando unas herramientas. Y aquello que yo conozco y no lo pongo por obra, me es contado como pecado. Si usted, y esto es tanto para hombres y mujeres cristianas, ojo, es para cristianos, le gusta el chisme, no preste su oído cuando alguien viene a hablar mal de otra persona. Lo que usted debe hacer es retirarse. Aún esta persona sea su mejor amiga, su mejor amigo, y ésta se ofende. No importa que se ofenda. Mi cuerpo ya no es mi cuerpo. Mi cuerpo, como dice la Escritura, es templo del Espíritu Santo. Usted ya no se pertenece a sí mismo, cristiano. Usted ya no se pertenece a sí mismo. Eso usted debe todos los días recordárselo. Yo ya no me pertenezco a mí mismo, yo le pertenezco al Espíritu Santo. Y cuando usted se grabe eso bien en su mente y en su corazón, cuando por la ayuda y la gracia del Señor usted se vea fortalecido y sepa que ya usted no pertenece y su cuerpo no le pertenece y sus ojos no le pertenecen y sus manos no le pertenecen, usted glorificará a Dios con toda libertad. Y no le importará que su mejor amigo o su mejor amiga se ofenda si usted se retira cuando ésta le venga a hablar chismes. Pues por encima de estas personas está el agradar a Dios. No le dé de comer al pecado, no le alimente, cristiano, no lo alimente, no ponga sus miembros donde usted sabe que va a pecar. No mire revistas de farándula si usted, esa clase de cristianos que se divierte, se rejodea viendo cómo se divorcian los actores. No preste sus miembros para el mal. Por eso Pablo nos dice que nos presentemos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Así que aquí está mostrando el Señor una manera práctica de cómo nuestros miembros son muchas veces los medios para pecar, pero también cómo por el control del Espíritu Santo y por la obra que ha hecho en nuestro corazón, cómo podemos evitar caer. Ahora esto es para los no creyentes. Este pasaje también aplica para el no creyente. Este aplica perfectamente para usted. Por favor, sus miembros, y mire sus miembros, mire sus manos, revise sus pies, mire lo que hace con ellos. Ellos les está indicando de que usted merece el infierno. Porque con sus ojos que mira fijamente a su esposa y le dice que la ama, los presta para ver a otras mujeres. Y ni siquiera usted siente una pizca de remordimiento y culpa, ni siquiera se arrepiente. De hecho, ¿sabe lo que hace? Utiliza otro miembro. Se va corriendo donde sus compañeros de trabajo y le habla de aquellas mujeres que usted vio en aquel lugar. Todos sus miembros les está dando una señal de que usted pertenece al infierno. En usted no hay dolor, no hay tristeza alguna por el pecado. Así que este pasaje nos muestra dos cosas de cómo somos libres del pecado. Una, la primera, es vía Cristo, solo vía Cristo y va dirigida a aquel que no se ha arrepentido y que no ha reconocido cuán pecador es. Que tan inmenso es su pecado que un hombre inocente murió en la cruz. Él tomó el lugar que usted merecía. Usted lo merece y con toda justicia lo merece. Así usted quiera negarlo, si se quiere usted escudar y escudarse en las actividades religiosas que dice y que hace, y así usted diga es que yo me la paso 24/7 en la iglesia, yo le lamo los pies al pastor, yo no le toco el manto al ungido. Así usted diga y haga cosas. Si usted no se ha si usted no se ha arrepentido y no ha creído en Cristo como su Señor y Salvador y como el verdaderamente ungido por el Señor, el Cordero ungido por el Señor para morir por tus pecados, tu lugar, tu camino no es Cristo sino el infierno.
tu condición, tus miembros te están dando señal. Mira lo que haces en tu trabajo. Mira lo que haces en tu hogar. Mira lo que haces con tus ojos. Ellos te están dando un indicio, una señal de tu estado de corazón. Y que tú necesitas a Cristo. Porque vas camino directo a la ira de Dios y su infierno. Por eso yo te pido, por favor, que no excedas la paciencia de Dios. No seas como aquellos que están en el último respiro. O antes de llegar allá dicen, hasta que yo esté enfermo o viejito, voy a arrepentir. El amor de Dios se está manifestando y su paciencia hoy se está manifestando. ¿Por qué? Porque tú hoy estás escuchando la palabra de Dios. Y eso se llama gracia. El Señor ha tenido gracia común para contigo, que te está invitando a que entres a la gracia salvífica, por arrepentimiento y fe, creyendo en la sangre de Cristo, depositando en Él como una copa todos tus pecados, para que seas libre del pecado y sea manifestado en ti el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él no quiere, Dios no quiere que tú tomes ese frasco de veneno mortal que es el infierno, y es eterno. Él te ama tanto que tiene que decirte con duras palabras las cosas. Ven a Cristo, porque tú tal vez estás pensando, no, es que yo ya soy viejo, yo ya no tengo fuerzas, he vivido toda mi vida en pecado, ¿cómo el Señor me va a perdonar? Te invito a que mires esa escena en la cruz, que en un costado se encontraba un ladrón, que había hurtado toda su vida, una vida llena de pecado y de hurto, y en un solo instante fue justificado por Cristo en aquella cruz. No eres tan viejo. No eres viejo para arrepentirte. Tus pecados jamás sobrepasarán la cruz de Cristo. Lo único es que no has reconocido de que te quieres justificar por tus propias obras, porque tu corazón maquina constantemente de que tú tienes que ser mejor persona. Cristo ya venció allí en la cruz, pero tuyo es el arrepentirte, tuyo es el arrepentirte. Y lo segundo es para el creyente, para aquel que está luchando con el pecado, y todos los creyentes nos encontramos allí, luchando con el pecado, y aquí viene la diferencia. El no creyente se quiere justificar a sí mismo, más el creyente sabe que con sus fuerzas no puede justificarse, pero que necesita luchar, aunque Cristo ya venció, está en este mundo caído. Para ti que te estás luchando, no prestes tus miembros para despertar la llama del pecado. Más bien ponga sus miembros al servicio de Dios. No seas ocioso. Estudia las Escrituras. Canta himnos. Sirve a los hermanos. Trabaja fuertemente. Da lo mejor en tu trabajo. No saques más excusas. No digas, yo soy viejo. ¿Qué tiene que ver con la vejez, con la pasión por Cristo? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esa vejez con la pasión por Cristo? ¿Qué tiene que ver tu falta de fuerza si Cristo dice, grita el débil, fuerte soy? O más bien, ¿estás enojado con algún hermano o hermana? O tal vez hay algo en tu corazón en el cual has reservado y eso te ha hecho un cristiano distante de la iglesia. O estás escuchando tus emociones, tu corazón que te engaña y sigues añorando el pasado. Sigues añorando allá de donde saliste. No sea que después, amado, y te lo digo muy cierto, como lo dice Pablo, no sea que después te halles tragándote tu propio vómito. Así que necesitas, te lo digo hermano, dejar de ser ocioso, dejar de echar excusas a tu vejez. La vejez es lo más fuerte que tú ves en la escritura. Los viejos son los más fuertes en las escrituras. Son los más robles. Yo sé que nuestra iglesia está llena de gente viejita, que las amamos muchísimo, pero ¿qué tiene que ver eso?
Eso no tiene que ver absolutamente nada cuando se trata de la verdad de Dios y su palabra. No preste más, ancianos, amados del Señor, no presten más sus miembros al pecado. Por el poder y la fuerza que les es otorgada por el Espíritu Santo, por ustedes ser escogidos de Dios y amados del Señor, ustedes tienen una fuerza increíble que sobrepasa, porque tienen a Cristo que venció la cruz y resucitó. Me preocupa que a medida que más edad vamos teniendo, pareciera que cada menos hay esfuerzo, menos hay valor, hay mucho más miedo. Cuando en la escritura tú no ves a ninguno de los ancianos de esa manera, tú no lo ves, tú no lo ves. Así que sé fuerte, anciano, en la doctrina. Yo necesito verte a ti, anciano, hermano de la iglesia, mujer anciana de la iglesia, verte a ti fuerte en las escrituras, para corregirme a mí que soy joven, para corregir al hermano David que es joven. Que no seas más engañado por tu debilidad, porque diga el débil, fuerte soy. Amados, esta es la enseñanza. Yo les dije que primero íbamos a dar solo este punto. Era necesario que nosotros entendiésemos esta doctrina. Les invito entonces a que oremos, entreguemos este buen tiempo. Les pido que en esta cuarentena se mantengan fuertes. Ustedes, ancianos, bellos ancianos de nuestra iglesia, ustedes necesitan dar fuerza a nosotros los jóvenes porque somos fácilmente presa del enemigo. Nosotros, como ustedes dicen, vamos avanzando, vamos hasta ahora creciendo y ustedes van para abajo, pero la escritura no muestra eso. Nosotros somos más fácil presa del enemigo, pero he visto cuán fácil hoy en día es que los ancianos de edad son fácilmente arrastrados por la cultura, son fácilmente arrastrados por su propio corazón, son viejos verdes, y no estoy diciendo que eso haya en la iglesia, pero viejos verdes, mujeres destapadas, ancianas destapadas. Ustedes deben dar ejemplo a nosotros los jóvenes. Ustedes deben corregirnos a nosotros, exhortarnos. Veo mucho flojo en la doctrina, mucho flojo en la doctrina. Y esto que les digo, se los digo con amor porque me preocupa. Que yo vea a uno de ustedes tragándose de nuevo el vómito, volviendo a esa falsa enseñanza donde salió. Por eso oro al Señor para que ustedes sean fortalecidos y no sean presa fácil del enemigo, porque no debería. Yo lo veo en la Biblia y no deberían los ancianos ser así. Les amamos y oremos. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por mostrarnos cuán maquinador es nuestro pensamiento y nuestro corazón por nuestro pecado. Cuán fácil ser engañados por nuestro propio corazón, Señor. Fácil somos presa de nuestras propias emociones. Por eso yo quiero amar tu palabra, Señor. Quiero amar tu palabra. Porque ella dice que es lumbrera a mis pies. Mi corazón no es lumbrera a mis pies. Mis emociones no son lumbrera a mis pies. Mis pensamientos no son lumbrera a mis pies, son tus pensamientos, los pensamientos más elevados, más infinitos, más gloriosos, que lo escudriña todo. Gracias por escudriñar mi corazón y mostrarme hoy que he estado justificándome aún como creyente en mis acciones buenas. Perdóname por esa actitud diabólica y satánica que no representa a tu Hijo Jesucristo.
Gracias por mostrarnos que hay mucha falsa enseñanza a nuestro alrededor. Has mostrado cuánta excusa yo he puesto, Señor. Cuánta excusa, cuánta pereque, cuánta queja he puesto. Y aún así, Señor, tú nunca te quejaste en ir a la cruz y morir por este hombre quejumbroso, que se excusa y que es fácil presa del enemigo. Y ahora yo te pido, Espíritu Santo, que por este medio y por este video que va a quedar aquí guardado, puedas traer muchos arrepentimientos, no por mi palabra, no por mí, Señor, sino porque tu amor se ha manifestado a los hombres, de que Cristo murió en la cruz y resucitó conforme a las Escrituras, cumpliendo cada una de estas bellas palabras de vida eterna. Y te ruego a los que son débiles en la fe, a que no pongan más sus miembros para servir al pecado, que salgan de allí, de donde están, que si es ese trabajo que los está llevando al pecado, pues es preferible perder el trabajo que perder mi alma. Que si en esa casa donde yo estoy viviendo a una mujer desnuda, entonces que yo salga de esa casa, prefiero quedarme en la calle que irme al infierno. Así que no más, Señor, no más jugar con tu verdad, no más jugar con tu amor y tu paciencia. Ayuda pues a mis hermanos y trae arrepentimiento a ellos, Señor, y haznos vivir en humildad, Señor. En ti quedamos, en Cristo Jesús. Amén.